y si les parece bien, comenzamos. Esta es ya la última clase de este segundo bloque, ¿no? Y luego, por último, saben que queda un bloque teórico de patología ósea con el doctor Enrique Sierra, pero la parte de la doctora María Prieto y mía, pues terminamos aquí el día de hoy toda la parte teórica. A partir de la semana que viene, perdón, haremos un seminario de casos clínicos que puedan servir un poco de repaso de toda la patología que hemos ido viendo a lo largo de estos meses. Obviamente ha sido mucha y ha sido diversa, pero bueno, la intención es intentar, como les comentaba, hacer una pequeña síntesis de las principales patologías, su importancia y la manera del diagnóstico, sobre todo, también del manejo, pero sobre todo lo principal es llegar a un diagnóstico. La semana pasada la doctora María Prieto les estuvo hablando del dolor en general, del dolor neuropático y de la neuralgia del trigémino, que es un cuadro muy específico y muy característico, con un dolor de carácter paroxístico, como ya les comentó, unilateral normalmente. Y en el día de hoy vamos a hablar de otras entidades, algunas de ellas muy frecuentes, como el síndrome de boca ardiente, que llamamos nosotros síndrome de boca urente o estomatodinia, glosodinia, el cual es relativamente frecuente ver en la consulta clínica del día a día. Y hablaremos también de unos tipos de cuadros que son postraumáticos, postquirúrgicos normalmente, y que cada vez vemos más en nuestro medio, sobre todo porque cada vez se realizan más intervenciones en el área oral y maxilofacial. Y estas son las neuropatías postraumáticas trigeminales dolorosas. Ese es el nombre que tienen y básicamente es la presencia de un daño en una vía nerviosa trigeminal que se sitúe en la región orofacial. Y veremos cuáles son los criterios que definen a esta entidad, a qué patologías o a qué intervención quirúrgica se asocian más y cuál es su manejo terapéutico. Bien, ya saben que como siempre pueden pararme en cualquier momento, cualquier duda que les surja, cualquier cuestión, paramos y comentamos, ¿vale? Es cierto que esta parte de dolor neuropático es realmente diferente, o entre comillas, es una parte de la patología muy diferente a la patología de la mucosa oral. Ello es debido a que no se suelen presentar lesiones en la mucosa oral. O sea, aquí no vamos a hablar de lesión elemental, no vamos a hablar tampoco de entidades, que quiero decir, que cursen con lesiones, sino que vamos a hablar más bien de síntomas. Y para ello yo les voy a comentar algunas referencias que creo que son importantes tener. La clasificación internacional de las cefaleas se la voy a subir a la plataforma de Moodle, la tenemos también en español, con lo cual pues no tienen problema. Y comentar que quien esté más interesado en todo este tema del dolor orofacial, yo les recomiendo este libro, el libro de dolor orofacial y cefalea, el cual explica, es un libro relativamente pequeño, y explica de manera sintetizada los principales cuadros de dolor orofacial a los cuales nos podemos enfrentar. Y luego también tenemos guías americanas, en este caso de la Sociedad Americana de Dolor Orofacial y Trastornos Temporomandibulares, la cual pues también nos ayuda o nos guía en el diagnóstico y actualización de estas patologías. Cuando hablamos de neuropatía postraumática trigeminal dolorosa, lo primero que nos viene a la mente son que hay como un entramado, hay muchos cuadros que se han denominado de una manera más o menos similar o de manera diferente, pero es el mismo cuadro clínico. O sea, a lo largo de la historia se han definido múltiples definiciones, múltiples conceptos para hablar de esta neuropatía postraumática trigeminal dolorosa, como es el de anestesia dolorosa, odontalgia atípica, dolor del diente fantasma, dolor facial atípico. Y si se dan cuenta, probablemente hayan ustedes estudiado que existe una odontalgia típica caracterizada porque el paciente percibe un dolor en una estructura dental que llega a tal punto que incluso se realiza la exodoncia de ese diente a demanda del paciente y el dolor persiste. Y es un cuadro de dolor neuropático, como les comento,
que en ocasiones está asociado a este tipo de daños y a este tipo de cuadros. Primero tenemos que hablar de un término antes de hablar de la neuropatía postraumática trigeminal dolorosa, que es el de dolor facial atípico, que a día de hoy se denomina dolor facial idiopático persistente. Este tipo de dolores, en el cual se incluye a la odontalgia atípica, se caracterizan por la presencia de dolor oral o facial que sea diario durante más de 2 horas, durante más de 3 meses. Esto quiere decir que este tipo de dolores son crónicos. Cuando hablamos de dolor en general, hay que separar de manera muy clara lo que es el dolor agudo de lo que es el dolor crónico. ¿Por qué? Porque el manejo terapéutico es muy diferente y normalmente la causa también es muy diferente. Cuando hablamos de dolor agudo, hablamos de un dolor normalmente asociado a un daño estructural. Por ejemplo, yo me doy un golpe en la rodilla y la rodilla me duele, y me duele además durante un corto periodo de tiempo. Normalmente el tiempo suficiente para que la rodilla, pues bueno, se desinflame, se cure el daño que ha causado ese traumatismo y vuelva a tener una función normal. Pero cuando hablamos de dolor crónico, hablamos de un dolor que va más allá de lo que cabría esperar por el daño causado, si es que ha existido un daño previo, y incluye un componente psicoemocional diferente. Normalmente no pasa lo mismo, si a mí me duele un día la cabeza no ocurre nada, pero probablemente si me duela durante 6 meses, pues me encuentre de mal humor, no quiera salir a la calle, tenga peor calidad de sueño, las relaciones con las personas con las cuales conviva probablemente se deterioren, y esa es la gran importancia en el dolor crónico. Y este es un tipo de dolor crónico, el dolor facial idiopático persistente. Además de, como les comentaba, de ser diario durante más de 2 horas y durante más de 3 meses, el dolor presenta las 2 siguientes características. Es de mala localización y no sigue la distribución de un nervio periférico, a diferencia de, como veremos un poquito más adelante, la neuropatía postraumática trigeminal dolorosa. Y las características es que es un dolor sordo, lancinante y persistente, sin presentar alteraciones en la exploración neurológica. Les comentó la semana pasada algo la doctora María Prieto sobre exploración sensitiva del nervio trigémino. Entiendo que no, yo creo que no, que ella no habló de exploración sensitiva del nervio trigémino. Vale, les comento un poquito. Básicamente, sí, perfecto, Loreto. Entonces, sabemos que el nervio trigémino es el nervio que lleva la sensibilidad de toda la región oral y de toda la región facial, acompañado de su tercera rama de también, que es una rama mixta, sensitiva y motora, e inerva los músculos de la masticación, básicamente. Algunas lesiones o algunos dolores cursan con alteraciones sensitivas. Esto quiere decir que el paciente va a notar diferente un lado que el otro. Estas alteraciones sensitivas van a poder ser signos positivos y signos negativos. Ahora les comentaré un poquito más adelante. Perdón, que se ha ido la diapositiva. En relación al dolor neuropático o a la neuropatía postraumática trigeminal dolorosa, es mucho más frecuente en mujeres. Además, curiosamente está, como les comentaba, y como es su causa, porque ellos así, está asociado a múltiples tratamientos dentales, normalmente tratamientos quirúrgicos, como puede ser exodoncia de terceros molares, cirugía de implantes, cirugía ortognática, pero incluso también se puede asociar a tratamientos de conductos y otros tratamientos menos invasivos. Vamos a pasar un poquito más a hablar, antes de hablar de la neuropatía postraumática trigeminal dolorosa, hablar de algunos conceptos que entiendo yo que ya les comentó la doctora María Prieto, pero que vamos a insistir. Estos conceptos están asociados a los síntomas, a lo que nos va a narrar el paciente.
Y estos síntomas pueden ser disestesias. Hablamos de disestesias cuando hablamos de alteraciones sensitivas. Todas ellas son disestesias cuando hablamos de alteraciones que incluyen, como les comento, signos positivos y signos negativos. Hablamos de signos positivos cuando el paciente nota más de lo que debería notar ante un estímulo conocido. Y hablamos de signos negativos cuando el paciente sienta menos intensidad o no sienta un estímulo, o siempre hablaremos de signos negativos. Los signos negativos son básicamente dos. La hipoestesia, que es el hecho de sentir menos ante un estímulo no doloroso. Por ejemplo, cuando yo paso una gasa a un paciente en el labio y me dice que lo nota menos en un lado que en el otro, diremos que tiene una región de hipoestesia. Además de ello, hablamos de hipoalgesia, cuando sienta menos un estímulo doloroso. Por ejemplo, si yo cojo una aguja y la pincho, ese es un estímulo doloroso, no es un estímulo táctil como el estímulo de la gasa. Y si el paciente nota menos intensidad de dolor o no nota dolor, bueno, si no nota dolor directamente sería anestesia, pero si nota una disminución hablaríamos de hipoalgesia, perdón. Y les comentaba que estos son los signos negativos, y los signos positivos son el hecho de sentir más intensidad. Si el estímulo es no doloroso, hablaremos de hiperestesia, sentir más ante un estímulo no doloroso, no sintiendo dolor. Y hablaremos de hiperalgesia cuando sientan más intensidad de dolor ante un estímulo doloroso. Y por último, hablaremos de alodinia, y la alodinia es el hecho de sentir como doloroso un estímulo que no lo es. Por ejemplo, si yo voy a la playa y tomo mucho el sol y tengo la piel blanca y no me echo protector, me voy a quemar. Si yo me quemo, me coloco una camisa y el tacto de la camisa sobre mi espalda, yo lo reconozco como dolor o me resulta desagradable. A eso hablaremos que es una alodinia táctil. En relación, según la Asociación Americana de Dolor Orofacial, las disestesias, entendidas como alteraciones sensitivas, que ya vimos anteriormente, como una alteración sensitiva que puede incluir signos positivos y signos negativos, las disestesias pueden ser de dos tipos. Pueden ser disestesias no dolorosas o disestesias dolorosas. Normalmente van a ser secundarias a un tratamiento odontológico, como les comentaba anteriormente, una anestesia troncular, un tratamiento de conductos, la eliminación de alguna lesión intraósea, pero es muy importante que si no encontramos un factor causal de esa disestesia, de esa pérdida sensitiva, tenemos siempre que pensar que puede ser el signo que puede ser un signo de mal pronóstico en relación a una patología maligna. Siempre, sobre todo en pacientes adultos y en pacientes de avanzada edad, siempre que tengamos áreas de alteraciones sensitivas en la región oral o maxilofacial sin causa aparente, siempre nos tiene que sonar a sospechosos de descartar alguna lesión maligna. ¿Vale? A esto se le ha llamado como síndrome del mentón entumecido, por ejemplo, o neuropatía del nervio mentoniano. Nosotros vamos a ver las que están asociadas a tratamientos odontológicos el día de hoy. Les voy a dejar también este artículo, es un artículo del año 2012, donde se asientan las bases del diagnóstico de este tipo de cuadros de neuropatía postraumática trigeminal dolorosa. Y básicamente son neuropatías que están asociadas a un daño previo. O sea, yo produzco un daño en el nervio y ese daño, sea un daño total o parcial del nervio, va a generar una serie de alteraciones. Las alteraciones pueden ser un dolor paroxístico evocado por el contacto dependiente de estímulo o espontáneo. Normalmente en las neuropatías postraumáticas el dolor va a poder ser de tipo paroxístico, esto quiere decir de corta duración, de segundos o minutos, o puede llegar a ser incluso constante. Estos dos perfiles se pueden dar en este tipo de dolores.
Por eso son de muy difícil diagnóstico en ocasiones. Una cuestión importante está en que el dolor es unilateral y no cruza la línea media, a diferencia de otros dolores que podemos tener, y que sigue la rama nerviosa o que sigue la distribución de un nervio periférico. Esto también es importante. Además de eso, suele tener descriptores típicos de dolor neuropático, como es el carácter eléctrico, punzante o incluso quemante. Y además de esto, se suele acompañar de alteraciones sensitivas, sean o alteraciones sensitivas con signos positivos o con signos negativos, y que no se puede asociar a ninguna otra causa. Pero aparte de estos criterios que veíamos propuestos por estos autores, tenemos otros asociados a o propuestos por la Sociedad Internacional para el Estudio de Cefaleas. Y son estos. Todos estos se los voy a pasar por escrito. Simplemente que sepan, son criterios muy similares, pero en este caso la Asociación para el Estudio de Cefaleas incluye una cuestión que es importante, y es que el dolor se desarrolla en los 6 primeros meses después del evento traumático. Esto es importante, ¿por qué? Porque pone la relación temporal entre el acto traumático y la aparición del dolor neuropático. Y esto nos puede ayudar a relacionar una cuestión con la otra. ¿Vale? No vamos a hablar, pero básicamente lo que se produce, dependiendo del daño que se produzca en el nervio periférico, ese daño va a poder ser parcial o va a poder ser total. Si es total, se puede generar incluso un neuroma de amputación, y si es parcial, pues lo que se produce es una desmielinización normalmente marginal de uno de los axones, y eso va a producir las alteraciones disestésicas. ¿Vale? En relación al diagnóstico de todas estas alteraciones sensitivas, básicamente, normalmente lo que hacemos son exploraciones clínicas relativamente sencillas, pero que sepamos que existen pruebas electrofisiológicas como son el QST, que puede ayudar a objetivar el daño que se produce en las fibras periféricas. Y además de ello también existen cuestionarios asociados a dolor neuropático que pueden ayudar a ser útil en algunos casos como screening de dolor neuropático postraumático, aunque en ocasiones, como en este estudio se muestra, hay un 41% de la muestra que tuvo un diagnóstico incierto, lo cual pues hace que no termine de ser útil para el diagnóstico de estos cuadros. Si vemos los tratamientos a los cuales se puede asociar este daño, que básicamente los pacientes van a notar como picor, ardor, pérdida sensitiva a nivel facial o a nivel intraoral, van a poder ser fracturas de huesos maxilares y cirugía ortognática, anestesia dental, tratamiento de conductos, implantes dentales y exodoncias normalmente de terceros molares inferiores, causando un daño en el nervio lingual o el nervio dentario inferior. En este artículo podemos ver básicamente a través de qué procedimiento se realizó el daño del nervio trigémino, y vemos que, por ejemplo, inyección de anestésico local, el 15% de los pacientes, que la cirugía con implantes el 10%, cirugía ortognática el 8%. ¿Y cuáles son los nervios más afectos? Pues sobre todo el nervio alveolar inferior y el nervio lingual. Estos dos básicamente son el 90% de los nervios periféricos que se dañan por actos quirúrgicos. El nervio alveolar inferior y el nervio lingual, con lo cual vamos a tener alteraciones sensitivas en la distribución de ese nervio periférico. En este artículo de un grupo de Valencia, español, hicieron un estudio retrospectivo sobre 63 pacientes con un seguimiento de 12 meses y observaron lo que les comentaba, que principalmente eran exodoncias, sobre todo de cordales, y en menor medida cirugía de implantes o anestesia dental.
y que el daño mayor fue al nervio dentario inferior y al nervio lingual, como ya vimos anteriormente. Y sí que cabe destacar que en torno al 60% de los pacientes que tienen una neuropatía tenían dolor. ¿Esto qué quiere decir? En ocasiones hacemos una exodoncia o hacemos una colocación de un implante y el paciente dice que nota de manera diferente, que nota una pérdida sensitiva, pero esa pérdida sensitiva no se acompaña en ocasiones de dolor. Esto es importante, ¿por qué? Porque el dolor es lo que nos va a marcar normalmente el realizar un tratamiento activo desde el punto de vista farmacológico. Y es lo que mayor demanda genera en los pacientes a nivel de tratamiento. Con lo cual, comentar que en torno al 40% de las neuropatías van a cursar sin dolor. Aquí podemos ver lo mismo, dónde se causa el daño, en el nervio lingual y en el nervio dentario inferior, sobre todo cirugías de terceros molares, aunque también cirugías de implantes, endodoncia, apicectomía. Y curiosamente, este tipo de alteraciones causan mucha pérdida de calidad de vida, dando lugar a una interferencia en algunas cuestiones funcionales muy importantes, como puede ser el hablar, el comer, el cepillado de dientes, el besar, el beber, etc. Si nos vamos ya hacia cuestiones concretas, por ejemplo, la cirugía ortognática, vemos que, por ejemplo, la fractura, que no es cirugía ortognática, sino la fractura del arco cigomático, puede causar una hipoestesia del nervio infraorbitario hasta en el 3,3% de los casos acompañados de dolor. Pero curiosamente, o a mí me parece curioso, que los pacientes que se someten a cirugía ortognática tengan una neuropatía en un porcentaje relativamente bajo. Sobre todo, que sea una neuropatía persistente, menos del 10%. Aquí podemos ver otros estudios en el cual analizan hasta más de 1.500 pacientes y solamente hablan de dolor neuropático en el 0,5%. Además asociado, y esto veremos que es una constante, este tipo de dolores están asociados casi siempre al hecho de ser mujer, a pacientes de avanzada edad y a la comorbilidad que pueda haber con otros cuadros, sobre todo psicoemocionales como puede ser ansiedad y depresión. En este otro estudio de casi 1.000 pacientes, o más de 1.000 pacientes, porque 980 hacen osteotomía sagitales, 500 hacen LeFort y 300 hacen expansión palatina, hablan de que solamente el 0,5% tienen neuropatías. Y en esta otra serie de 3.000 pacientes, hablan de alteraciones sensoriales en el 20% y solamente en el 2% dicen que es irreversible. En este último estudio, el que vemos abajo, es un estudio muy cortito, de muy poquitos pacientes, es un estudio piloto, pero tiene algunas cuestiones interesantes, como es la utilización de filamentos, como son los filamentos, en este caso, este tipo de filamentos, pero los más famosos son los de Bonfrey, que pueden servir para intentar objetivar el daño que se produce a nivel postquirúrgico. Esto lo podemos hacer con un protocolo de exploración que podemos hacer en nuestros pacientes, simplemente en lugar de con este tipo de filamentos que tienen un coste relativamente elevado, hacerlo con una gasa, hacerlo con una sonda dental y con una pequeña torunda. Podemos hacer algo parecido para intentar objetivar y poder comparar a estos pacientes a lo largo de la evolución, a ver si van mejorando o no las alteraciones sensitivas que van teniendo. Una cuestión relativamente controvertida es si la aplicación de anestesia de modo a nivel troncular puede causar un daño. Siempre se ha hablado de que si la aguja incide de manera directa en el tronco nervioso y se inyecta anestesia en esa zona, puede causar un daño por neurotoxicidad,
del anestésico por la alta concentración en las fibras nerviosas. Lo que sí que se ha visto está en que en un pequeño porcentaje de las anestesias tronculares que se colocan y que colocamos todos los días, hay un pequeño porcentaje en los cuales puede generarse alguna parestesia. Y sobre todo, esa parestesia se ha asociado en mayor medida a la articaína. Simplemente que lo sepamos, es una cuestión anecdótica, sinceramente, pero bueno, que seamos conscientes que esto puede ocurrir. Con lo cual, algunos autores incluso no recomiendan el uso de articaína para el bloqueo del nervio dentario inferior. Una cuestión relativamente frecuente, y esta sí que es más frecuente, es que algunos pacientes nos digan que le han hecho un tratamiento de conductos y que después de ese tratamiento de conductos refieran dolor en el diente o dolor en el periápice, sin tener ningún tipo de signo clínico, o sea, no hay inflamación, ha habido una buena curación de la radiolucidez periapical, el aspecto del tratamiento de conductos es bueno, no está, no es deficiente, y esto se asocia a este tipo de neuropatías asociadas a tratamiento de conductos. Algunos estudios la han asociado a algunos factores previos que pueden ser factores de riesgo. Esto es importante porque nos puede intentar ayudar a saber de manera previa, antes de hacer el tratamiento, si el paciente va a poder desarrollar o no un dolor de este tipo. Y estos autores lo asociaron a dolor, duración del dolor preoperatorio. Esto quiere decir los pacientes que tengan dolor durante largo tiempo de evolución antes del tratamiento tienen 8 veces más riesgo de tener dolor crónico que los pacientes que no. Dolor preoperatorio en el diente, sensibilidad a la percusión, dolor crónico orofacial, ser mujer e historia de dolor de tratamiento de dolor orofacial. Esto quiere decir, esto es lo que nos indica, está en que hay cierto grado de comorbilidad entre algunos otros cuadros de dolor orofacial y la presencia de estas neuropatías postraumáticas trigeminales dolorosas. Así como el hecho de ser mujer también predispone a este tipo de dolores. En esta revisión sistemática con metaanálisis, que es cuando se cogen muchos artículos diferentes y se intentan aumentar el tamaño de la muestra para que los resultados tengan un peso más sólido, lo primero está en que detectaron una incidencia de este tipo de dolores de más de 6 meses de duración de en torno al 5% de todos los tratamientos de conductos, lo cual es una cifra relativamente alta. Cabe destacar que los estudios eran un poquito diferentes, por eso se comenta aquí que tiene una alta heterogeneidad y desgraciadamente, y afortunadamente muchos de los estudios son prospectivos, con lo cual son estudios de buena calidad en ese sentido, ¿no? Pero hablamos de una incidencia en torno al 5% de todos los tratamientos de conductos que se realizan. Y además de ello, pues este es un artículo de buena calidad, ¿vale? Con una alta evidencia, con lo cual estos datos son importantes y son de tener en consideración. Y esto es una cuestión importante por un tema también médico-legal. Cada vez más, yo no sé allá, pero acá cada vez más existen, no es que exista, sino que los pacientes son más demandantes. Y nos tenemos que cubrir las espaldas de cara a posibles demandas que nos puedan realizar por tratamientos que nosotros hayamos indicado o realizado. De hecho, en este estudio se habla de las consideraciones médico-legales en relación a las alteraciones sensitivas después de un tratamiento de conductos y en ocasiones esas alteraciones sensitivas pueden estar asociadas a sobreobturación o incluso a traspaso de hipoclorito sódico a la zona periapical. Pero aquí ya pueden ver que un 5% no tiene, perdón, que 5 casos no tienen una causa conocida. Estos son los casos de daño neuropático. Y en relación a los implantes dentales,
se habla de una incidencia de alteraciones sensoriales después de la cirugía por implantes dentales de en torno de entre el 0 y el 33%, pero probablemente mucho más cerca del 1 al 8%, que es donde se produce el daño permanente. Y es donde tenemos un problema realmente clínico de abordaje y de manejo de estos pacientes. Hay una cuestión importante a señalar, y es que si ustedes colocan un implante dental y ese implante dental invade la estructura de un nervio, y esto es algo evidente, por ejemplo, en la zona mandibular posterior, que se causa una invasión del conducto del dental inferior, tenemos que hacer la explantación del implante antes de 24, 48 horas y dar un tratamiento antiinflamatorio muy potente a base de corticoides a alta dosis, por lo menos 60 miligramos de prednisona. ¿Para qué? Para intentar disminuir el componente inflamatorio, ya que el componente inflamatorio, cuando se produce un daño estructural en un nervio, es el que se asocia a mayor destrucción de mielina y a mayor daño neuronal, o más bien dicho, a mayor daño de la fibra nerviosa. Con lo cual, esto sí que es importante. Si observamos un daño evidente, pues sea por un tratamiento de cirugía de implantes o sea incluso por una exodoncia de un tercer molar que sepamos que hemos tocado, por ejemplo, el conducto dentario, pues estaría indicada la utilización de corticoides. Cabe destacar que hay una serie de factores de riesgo asociados a la presencia de neuropatías o alteraciones sensoriales en la cirugía de implantes, como es la localización o la región de los premolares inferiores, que existan giros o cambios anatómicos, sobre todo la salida del nervio mentoniano, que no se haya hecho un buen planteamiento o que exista un gran sangrado intraoperatorio. Es interesante porque existen algunos protocolos para intentar controlar o para intentar evaluar el daño tras la cirugía de implantes. Y básicamente nos indican en este protocolo que lo que tendríamos que hacer para poder corroborar el daño neuronal sería confirmar el daño, ya que el paciente reconoce la alteración a lo largo del nervio afectado, identificación de los factores de riesgo, en este caso generales, intraoperatorios y posoperatorios, o nos recomiendan también identificar factores etiológicos, o si es por daño directo o indirecto. Y cuando hablamos de daño directo o indirecto, hablamos de que el daño directo es que se haya producido un daño en el tejido nervioso de manera concreta y directa, y hablamos de daño indirecto cuando no existe a nivel visual un daño de esa estructura nerviosa, pero el paciente sí narra ese tipo de alteraciones sensitivas. Habría que hacer también un diagnóstico del daño neuronal mediante un examen neurosensorial, hacer esa valoración de posibles alteraciones sensoriales, dar un tratamiento y monitorizar la recuperación funcional. En relación a la exodoncia de terceros molares, sobre todo inferiores, obviamente, la mayor incidencia de lesiones se produce en el nervio lingual, normalmente por variantes anatómicas, porque el nervio lingual se sitúa un poquito alto y cuando se apoya el periostotomo para intentar abrir ese colgajo que se sitúa en esa zona, se dañe ese nervio lingual. La incidencia es realmente baja y se habla de en torno al 0,3 y al 1%. Y los factores de riesgo son básicamente la edad o una relación radiográfica con el nervio dentario inferior directa entre el tercer molar que se va a exodonciar y el conducto del nervio dentario inferior. Sobre cómo manejar este tipo de dolores, aquí hay una parte importante y hay dos tipos de tratamiento. Cuando un paciente nos viene y nos dice, por ejemplo, le hemos nosotros quitado el cordal y nos viene a la semana siguiente y nos dice que nota una alteración sensitiva en el labio y que no se le va, lo primero que tenemos que hacer es tranquilizar al paciente e informarle simplemente de qué proceso tiene.
normalmente nosotros deberemos de haber firmado, o el paciente deberá haber firmado un consentimiento informado sobre el tipo de actividad que nosotros vamos a hacer sobre el paciente y con el daño que existe, la posibilidad de daño que existía, y tenemos que informar de que ese daño ha ocurrido, tranquilizar al paciente, y normalmente cuando existen alteraciones sensitivas pero no existe dolor, normalmente esto es suficiente para mejorar y para que el paciente se sienta relativamente bien. Otra cuestión viene dada cuando el paciente presenta dolor. Y cuando el paciente presenta dolor, ahí tenemos que actuar con fármacos, básicamente con fármacos que pueden ser locales o sistémicos. Ahora veremos un poquito. Existen algunas revisiones, como esta de Cochrane, sobre el manejo terapéutico, en el que básicamente aquí solamente incluyen 2 estudios con láser de baja potencia. Como el láser de baja potencia no lo tenemos normalmente en clínica, no vamos a hablar de ello. Pero hablan sobre todo, del manejo, estos autores que les pasaré la referencia, Benoniel y Eliab, hablan de la utilización de antidepresivos tricíclicos, básicamente amitriptilina, e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o de gabapentinoides, de anticonvulsivantes. Básicamente tenemos la posibilidad de utilizar un tratamiento a base de gabapentina o pregabalina acompañado de amitriptilina. Estos son fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, con lo cual yo lo que les recomiendo es que tengan experiencia previa, que se formen clínicamente con personas que tengan experiencia en el manejo de este tipo de dolores y en el manejo de este tipo de fármacos, porque son fármacos que interactúan con otros fármacos que pueda tomar la paciente o el paciente, como pueden ser benzodiazepinas, como pueden ser otro tipo de antidepresivos que tomen los pacientes. Tenemos que evaluar los efectos adversos que pueden producir, sobre todo somnolencia, incoordinación. Y yo creo que antes de hablar de pautas terapéuticas, yo lo que sí que les recomiendo, si están interesados, ustedes me comentan, yo les puedo pasar bibliografía, pero son fármacos que considero que tienen que tener algo de experiencia previa con personas que manejen este tipo de fármacos, ¿vale? Vamos a pasar a hablar del síndrome de boca ardiente. El síndrome de boca ardiente, que esta es una patología que vemos todos los días en clínica, básicamente también tiene múltiples nombres. Esos nombres son básicamente glosodinia, estomatodinia, síndrome de boca urente, síndrome glosopirosis, lengua urente, ¿vale? Todos ellos sirven para hablar de lo mismo, y es de la presencia de dolor, escozor, ardor o un dolor de carácter ardiente percibido en la mucosa oral. Y hay una serie de cuestiones, yo no sé si alguna vez han escuchado hablar del síndrome de boca ardiente, me imagino yo que sí. Hay alguna serie de cuestiones que merece la pena discutir o plantear sobre este síndrome. El diagnóstico clínico es relativamente frecuente. ¿Por qué? Porque las pacientes nos narran una historia de presencia de dolor, ardor, y cuando nosotros exploramos la mucosa oral, no vemos ningún tipo de problema. Y esto es lo que caracteriza a este síndrome. No hay alteraciones en la mucosa oral, no hay lesiones, no hay llagas, no hay aftas, no hay úlceras, no hay ningún tipo de lesión que justifique ese tipo de síntomas, y tampoco tenemos patología sistémica que lo haga. Normalmente suelen ser pacientes con un alto componente psicoemocional, pacientes con ansiedad, pacientes con depresión, que tenemos que ir evaluando. Y se plantean algunas dudas sobre el síndrome de boca ardiente. La primera es si es una entidad propia o es la expresión sintomática de un proceso subyacente. Durante muchos años se ha hablado de la presencia de un síndrome de boca ardiente primario y de un síndrome de boca ardiente secundario. Sabemos a día de hoy que el síndrome de boca ardiente no es secundario a nada. Simplemente tenemos que descartar una serie de comorbilidades o de procesos que pueden generar un cuadro parecido en parte a un síndrome de boca ardiente.
Y luego hablaremos un poquito sobre sus posibles causas, ya que se ha discutido mucho sobre qué factores locales y sistémicos pueden estar detrás del síndrome de boca ardiente. Este síndrome de boca ardiente, pues realmente la literatura se comenzó a describir a principios del siglo pasado. Ya en 1913 se describió esta enfermedad como una parestesia, como una sensación ardiente o de hormigueo que podía extenderse a las mucosas adyacentes, que era continua o paroxística, aunque a día de hoy sabemos que los síntomas son continuos, y que afectaban a mujeres de avanzada edad. Es interesante porque ya esta primera definición hace referencia a una predisposición neuropática o un dolor de carácter neuropático. También hace referencia a que la cancerofobia suele estar presente, y esto es importante porque en muchas ocasiones las pacientes van a venir con un nivel de ansiedad importante por los síntomas que presentan, dado que los llevan teniendo desde hace meses, ningún profesional les da ningún tipo de resolución, no les saben explicar cuál es el motivo por el cual ellas notan ese tipo de ardor y vienen muy agobiadas porque piensan que tienen cáncer. Este autor describía que podía ser un síntoma inicial de tabes dorsalis, porque en aquella época la sífilis no se trataba, y recomendaba en su momento el tratamiento con cocaína local, nitrato de plata o incluso estimulación eléctrica. Después de ese concepto, el síndrome de boca ardiente ha ido evolucionando y se ha ido conociendo de mejor manera, y ya en los 80, a final de los 80, se hablaba de un síndrome de dolor crónico que afectaba principalmente a mujeres en edad media o alta con cambios hormonales y alteraciones psicológicas. Un poquito más adelante, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo clasificó como un dolor crónico, clasificó la glossodinia como un dolor crónico, como una sensación de ardor en la lengua o en otras membranas mucosas orales, pero no establecía la diferencia entre el ardor como síntoma como parte de un síndrome. Y ya a finales del siglo pasado se hablaba de que la sensación de ardor bucal, que podía estar localizada en labios, lengua o diseminada por toda la cavidad bucal, podía ser, y ahí este es el concepto en el que normalmente la mayor cantidad de odontólogos se sitúan, en que el síndrome de boca ardiente podía ser un síntoma de una enfermedad subyacente o un síndrome de etiología desconocida. Y hay un cambio conceptual muy importante en este siglo nuevo. En el siglo XXI se produce, ya veremos un poquito más adelante, un cambio conceptual muy importante del síndrome de boca ardiente. Sobre las características epidemiológicas, vemos que el síndrome de boca ardiente afecta mucho más a mujeres que hombres. No sabemos cuál es el motivo, porque de hecho se han hecho estudios hormonales para intentar determinar si es que existe alguna relación entre hormonas sexuales y presencia de síndrome de boca ardiente, y no ha quedado claro, no se sabe, pero sabemos que afecta mucho más a mujeres en edad perimenopáusica. Y además sabemos que esto es una patología que afecta principalmente a adultos. De hecho, no existen casos descritos en niños y es muy, muy raro por debajo de los 30 años. La tasa de prevalencia en población general va de un 15 a un 0,7%, ello debido principalmente a la diferencia de los criterios diagnósticos de esta entidad, pero nos situamos, la tasa real se sitúa más cerca del 0,7 que del 15%. Sobre las causas de este síndrome de boca ardiente, esta yo creo que es la parte más importante. Tradicionalmente se ha hablado de que la sensación de ardor en la mucosa oral podía ser primaria, un síndrome de boca ardiente, o secundaria, a diferentes factores locales, enfermedades sistémicas o factores psicológicos. En los factores locales se hablaba de una serie de procesos, como podía ser básicamente la hipocialia o la serostomía, algunos procesos infecciosos, el líquen plano, etcétera, que podían causar sensación de ardor. En las enfermedades sistémicas se hablaba de una serie de alteraciones endocrinas normalmente, aunque también se hablaba de estados carenciales, y como alteraciones psicoemocionales principalmente
ansiedad y depresión. El problema está en que lo que se ha ido viendo está en que a medida que se han ido estudiando estos pacientes, se ha visto que las muestras son muy diversas y que no se puede asociar todos los cuadros, ni prácticamente ninguno, a este tipo de alteraciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con diabetes y manejo de manera adecuada su diabetes, o sea, tengo unos niveles de glucemia adecuados, sigue manteniéndose el ardor. Pasa igual con los pacientes que tienen hipotiroidismo, con los pacientes que tienen déficit vitamínico, con los pacientes que tienen ansiedad o depresión, o con los pacientes que tienen líquen plano, que tienen hábitos parafuncionales. Con lo cual parece ser que más que factores etiológicos son comorbilidades asociadas al síndrome de boca ardiente. Esto es lo que clásicamente se ha descrito como una etiología multifactorial, pero es cierto que a día de hoy entendemos el síndrome de boca ardiente como un dolor neuropático. Se había hablado tradicionalmente de prótesis mal ajustadas como factores locales, de alteraciones de la microbiota, alergia a materiales protésicos, hábitos parafuncionales, pero lo cierto está en que estos factores son más coincidentes o de comorbilidad más que factores causales per se. Se había hablado de la presencia de candidiasis o de cándida, de reflujo gastroesofágico, hábitos parafuncionales, pero lo cierto, está en que se ha visto, incluso mediante biopsias linguales, se ha comprobado que hay una menor densidad de fibras nerviosas finas, lo cual podría sugerir una neuropatía de fibra fina en los pacientes de síndrome de boca ardiente. Además de ello, se ha descrito una teoría en la cual se habla de que existe una mayor concentración, de papilas gustativas, de papilas fungiformes, y esto podría estar mediado por la cuerda del tímpano, que es un nervio en el que lleva el nervio facial y en la cual se involucra tanto también al glosofaringeo y a la parte de sensibilidad del nervio lingual. Se ha descrito una disfunción del nervio cuerda del tímpano en estos pacientes, lo cual justificaría a priori este tipo de síntomas dolorosos. Y como les comentaba, se ha descrito también que la mayoría de los pacientes con síndrome de boca ardiente eran hipergustadores y que el dolor que refería se correlaciona con la densidad de papilas fungiformes. Estas son algunas de las teorías que se han propuesto para el síndrome de boca ardiente. Sobre la relación que existe entre la menopausia y síndrome de boca ardiente, el síndrome de boca ardiente o los síndromes de dolor crónico que afectan principalmente, en los 80 les comentaba anteriormente que el síndrome de boca ardiente se describía como un síndrome de dolor crónico que afectaba principalmente a mujeres de mediana o alta edad con cambios hormonales. Y esto también está justificado en que el 80% de las mujeres tienen una edad perimenopáusica. Pero lo cierto está en que aunque algunos autores defienden la terapia hormonal sustitutoria, no ha demostrado ser efectiva en el manejo del síndrome de boca ardiente. Con lo cual, sabemos además que otros cuadros de dolor, como antes vimos la neuropatía postraumática trigeminal dolorosa, también se daba más en mujeres. Todavía yo creo que sigue siendo un poco difícil de relacionar de manera directa la menopausia con síndrome de boca ardiente, sobre todo teniendo en cuenta que también hay hombres que presentan este tipo de síntomas. En lo que sí hay una relación directa es en las alteraciones psicológicas, sobre todo estrés, ansiedad, depresión y cancerofobia con síndrome de boca ardiente. Sobre el manejo clínico, vamos a pasar un poquito y hablaremos un poquito más adelante. Y vamos a hablar un poco del cuadro clínico y luego hablaremos al final del manejo. Les comentaba ya desde el principio que el síndrome de boca ardiente se caracteriza por ser un dolor de carácter ardiente, quemante, urente, sentido en la mucosa oral
en ausencia de alteraciones de la propia mucosa que justifiquen estos síntomas, y que se llama síndrome porque es el conjunto de diferentes síntomas que acompañan al dolor de carácter ardiente. Y esto es importante cuando tengamos a una paciente que nos diga que le quema la boca. Obviamente tenemos que explorar la mucosa oral, descartar una candidiasis, descartar cualquier tipo de cuadro mucoso, pero tenemos que preguntar por una serie de síntomas acompañantes que forman un poco el cortejo de ese síndrome. Y el primero es la serostomía. Normalmente estas pacientes suelen indicar que además de tener ardor, escozor, sienten la boca seca. Pero además de la serostomía, también nos indican que suelen tener disgeusia. La disgeusia es la presencia o las alteraciones del sabor. Normalmente esta disgeusia suele ser una disgeusia metálica o amarga, normalmente sin ningún tipo de factor causal, sino que las pacientes narran que presentan sensación de amargor o sensación de sabor metálico en la boca. Es relativamente frecuente también que nos indiquen que le sacan menos sabor a las comidas. A eso le llamamos hipogeusia. Además de ello, se puede acompañar de otras alteraciones menos frecuentes, como es la sensación de ulceración o de heridas en la mucosa oral y la sensación de arenilla, pellejos u otro tipo de alteraciones. Otro aspecto importante está en que normalmente estos síntomas duran la mayor parte del día. Y esto también define un poco el cuadro. El cuadro es un dolor crónico de meses de duración normalmente, en los cuales desde que se despiertan hasta que se acuestan normalmente tienen sensación de ardor o de quemazón. Una característica al ser un dolor de carácter neuropático, de origen neuropático, es que no despierta a la noche. No es un dolor inflamatorio, sino que es un dolor que permite el sueño. Esto es algo característico. Otro aspecto está en que la intensidad no es la misma durante todo el día y de hecho suele ir aumentando la intensidad a lo largo del día, asociado en ocasiones este aumento de la intensidad a periodos de estrés o alteraciones del estado psicoemocional. Les comentaba que otra característica es la cronicidad del cuadro y que en ocasiones están desencadenados la aparición del mismo a manipulación oral o algún evento traumático. Evento traumático entendido como lo que se ha descrito como un life event, que es un evento vital, el fallecimiento de un ser querido o algún tipo de evento traumático desde el punto de vista psicológico. Vamos a hablar un poquito sobre cómo se ha ido considerando el síndrome de boca ardiente a lo largo de los últimos años y les comentaba que en el siglo XXI se produjo un cambio de paradigma importante. Ya en el año 2004, la IHS estableció los primeros criterios diagnósticos para síndrome de boca ardiente. Unos criterios muy sencillos, como es que es la presencia de ardor intraoral, que no presenta una causa médica ni dental, que la mucosa oral tiene un aspecto normal y que se han excluido enfermedades locales y sistémicas. Esta es la primera clasificación de la Asociación Internacional para el Estudio de Cefaleas. Pero esta clasificación no incluye algunos parámetros, como es sobre todo el parámetro temporal. Aquí, por ejemplo, cualquier sensación de ardor, por ejemplo, si yo me he quemado, pero el aspecto de mi mucosa oral es normal y no tengo ningún tipo de lesión, pues podría tener un síndrome de boca ardiente. O sea, cualquier tipo de ardor podría ser un síndrome de boca ardiente. Y esto es lo que les comentaba. Siempre se ha hablado de un síndrome de boca ardiente primario y de un síndrome de boca ardiente secundario. El síndrome de boca ardiente primario sería idiopático y el secundario sería secundario a factores locales, sistémicos o psicológicos. Pero en la última clasificación de la Asociación para el Estudio de Cefaleas hay un problema con este síndrome de boca ardiente secundario. Y es que si yo modifico los factores que se han asociado a la aparición de este síndrome, no desaparece el síndrome. O sea, más que sea secundario a, parece que puede ser el desencadenante algunos de estos factores, pero no va a ser secundario, por ejemplo, a alteraciones salivales, porque si yo mejoro la tasa o el flujo salival, las lesiones no van a desaparecer. Si yo mejoro
una posible candidiasis que pueda tener, yo la trato, no va a desaparecer el ardor. Eso es lo que define el síndrome de endocardiente. Entonces, en la última clasificación de la IHS del año 2018, porque la 13 es la beta y luego en 2018 se corroboran los criterios diagnósticos, se habla de un dolor bucal de recurrencia diaria durante más de 2 horas en un periodo de más de 3 meses. Y que el dolor presente las dos siguientes características: que sea quemante y que se sienta en la mucosa oral de manera superficial. Y aquí, si se dan cuenta, hemos incluido el parámetro del tiempo. Habla de una recurrencia diaria de más de 2 horas durante más de 3 meses. Y que el aspecto de la mucosa oral sea normal y la exploración clínica sea también normal. Y sin mejor explicación para otro diagnóstico de la IHS. Y esto es importante. Ya no entendemos ya el síndrome de endocardiente como primario y secundario, sino porque, si se dan cuenta, no hace falta descartar ni un hipotiroidismo, ni una diabetes, ni hace falta descartar cualquier tipo de cuadro sistémico. O sea, hay un cambio conceptual en el síndrome de endocardiente y a día de hoy no se conceptúa como un cuadro entendido como idiopático, sino que se conceptúa como un dolor de carácter neuropático, como un dolor probablemente neuropático central, porque cuando hablamos de dolor neuropático, en la patología anterior, igual que en la neuralgia del trigémino, normalmente el dolor neuropático suele ser unilateral y es una de las características que lo definen. Pero este síndrome de endocardiente suele ser normalmente bilateral. Por eso pensamos, o por eso se piensa que es un síndrome, que es un cuadro de dolor de carácter central o de origen central. Y sobre el manejo clínico, es importante señalar este tipo de cuestiones. Lo primero, si el mecanismo es neuropático, es un síndrome diferenciado y habrá que tratarlo como tal. Y si encontramos factores causales, pues habrá que tratar los factores, pero probablemente no vamos a causar una disminución del cuadro. Entonces, esto ha sido lo que clásicamente se ha hecho en el manejo del síndrome de boca ardiente, este tipo de manejo. Y la ausencia de factores causales como criterio para poder diagnosticar el síndrome de boca ardiente. Sin embargo, aunque hemos dicho bueno, no vamos esto es una pequeña cuestión de criterio de la americana, no vamos a comentar, pero sí que vamos a hablar de esto, del diagnóstico diferencial. Síndrome de boca ardiente hace falta diferenciarlo de otros muchos cuadros, tanto locales como sistémicos. Y son todos estos cuadros. Todos estos pueden ser factores locales que se asocien a un síndrome de boca ardiente, y todos estos son factores sistémicos que se puedan asociar a un síndrome de boca ardiente. Para ello, aunque entendamos el síndrome de boca ardiente como un dolor neuropático, yo sí que creo que en el manejo clínico del día a día de los pacientes tenemos que descartar, pues por ejemplo, si el paciente, además de presentar sequedad oral, presenta sequedad ocular, pues obviamente tenemos que descartar un síndrome de Sjögren. Si presenta pues reflujo gastroesofágico, tendremos que descartar infección por Helicobacter pylori, etc. Y sobre el tratamiento puede ser un tratamiento local o un tratamiento sistémico. El tratamiento local o tópico es el de primera elección, en el que básicamente se suele indicar la utilización de clonazepam al 2 miligramos, su nombre comercial es Rivotril, y se suele utilizar 1 miligramo por toma, 0,5 o 1 miligramo. Hay comprimidos de 0,5 y hay comprimidos de 2 miligramos, entonces tenemos que partir la mitad. Y hay que esperar durante 6 o 8 semanas para valorar el efecto terapéutico. En los fármacos tópicos se suele utilizar el clonazepam chupado durante 3 minutos y escupir si es que queda algún resto. Y también se puede utilizar la capsaicina en hora base. Y como fármaco sistémico se puede utilizar también el clonazepam o el ácido alfa-lipoico. Normalmente ácido alfa-lipoico 200 miligramos. Es importante señalar que en los pacientes de síndrome de boca ardiente
además del tratamiento farmacológico, que el problema está en que no suele ser muy efectivo, tenemos que ayudarles a que lleven mejor su patología. Esto quiere decir en que le tenemos que dar herramientas para que básicamente tengan una buena calidad de vida. Y dentro de esas herramientas se incluye las estrategias que puedan tener a nivel de afrontación de ese dolor. Por ejemplo, en ocasiones es frecuente que los pacientes nos indiquen que cuando comen o hacen una actividad concreta en la cavidad oral, los síntomas mejoran en gran medida. Si esto es así, podremos indicar al paciente que simplemente cogiendo un caramelo sin azúcar, durante el tiempo que está chupando ese elemento, un elemento extraño en la mucosa oral, va a generar una disminución de la intensidad de los síntomas. Por lo cual, una estrategia de manejo de este tipo de síntomas no farmacológica puede ser indicar al paciente que cuando tenga mayor intensidad de ardor, simplemente colocar un elemento extraño en la cavidad oral le va a ayudar a gestionar y a disminuir sus síntomas. Y esto lo puede extender durante 1 hora o 2 horas. Entonces, durante 2 horas, por lo menos, el paciente se va a encontrar relativamente cómodo. Le voy a dejar, además, tuve la posibilidad de hacer una pequeña actualización sobre síndrome de boca ardiente en español con otros compañeros para la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial, y se la voy a juntar también en PDF en el Moodle, ¿vale? Que sirva un poquito de resumen del síndrome de boca ardiente. Y por último, vamos a hablar de algunos tipos de dolores de cabeza, no de los dolores de cabeza típicos, sino de dolores de cabeza atípicos, pero que sobre todo pueden tener una expresión intraoral y pueden el paciente pensar que es un dolor dental. Y estas son las cefaleas autonómico-trigeminales. Se caracterizan por tener una distribución dentro del nervio trigémino. Esto quiere decir en la cara. Por tener un carácter marcadamente unilateral. Algunos dolores de cabeza, por ejemplo la cefalea tensional o la cefalea de tensión o el dolor de cabeza de tensión, se caracteriza por ser un dolor bilateral. Este es un dolor unilateral. Además de ello, tiene un carácter pulsátil, parecido a lo que podría ser una migraña, y agudo, de una gran intensidad y característicamente despierta del sueño. Y otra característica fundamental de este tipo de dolor de cabeza está en que se acompaña de signos autonómicos. Ahora veremos. Perdón. No sé si tengo por aquí. Vale, ahora les digo. Los signos autonómicos son una serie de alteraciones que se pueden producir tanto en el ojo como en la piel que está alrededor, como son el aumento de sudoración, el enrojecimiento, la caída del párpado, la inyección conjuntival, o sea, el ojo se pone rojo y puede lagrimar. Esos son signos o fenómenos autonómicos. Estos son los tipos de cefalea autonómico trigeminal. Simplemente vamos a ver un poquito la cefalea en racimos y vamos a ver, se diferencian todas ellas, es como si son todas muy parecidas, pero se diferencian por el número de episodios y por la duración de los episodios, ¿vale? Lo que es importante para mí que tengan en cuenta está en que si tienen un dolor de corta duración, de varios episodios, de corta duración en la región de la cara, afectando sobre todo al ojo, pueden pensar en este tipo de dolores de cabeza. Sobre la cefalea en racimos, se trata de un dolor de cabeza que se ha llamado también la cefalea del despertador. ¿Por qué? Porque tiende a despertar por la noche. Se caracteriza por ser un dolor unilateral de intensidad severa o muy severa, con una duración de 15 minutos a 3 horas. Y que presenta algunos signos autonómicos, que son estos de aquí. Inyección conjuntival lagrimeo, congestión nasal o rinorrea, edema palpebral, sudoración frontal, rubefacción, o sea, enrojecimiento, sensación de taponamiento de oídos y miosis o tosis. Y se acompaña casi siempre de inquietud o agitación. Es un dolor de cabeza. Los pacientes lo describen como si le estuviesen clavando en el ojo un cuchillo o clavando algún tipo de elemento en el ojo.
La frecuencia de los ataques varía de 1 cada 2 días a 8 al día. Es más frecuente en hombres, la cefalea en racimos, y tiene algunos factores desencadenantes, como pueden ser el alcohol o algunos alimentos, como el queso, el café, etc. El tratamiento suele ser por parte de neurología y suelen dar sobre todo oxígeno al 100% y a veces también triptanes como el sumatriptán, intranasal sobre todo. Después tenemos la hemicrania paroxística, que son más ataques y de menor duración. Si se dan cuenta, la duración es de 2 a 30 minutos y es más cantidad de ataques, al menos 20 ataques. Pero las características son las mismas, un dolor unilateral en la región orbital o periorbital o supraorbital, con una duración de 2 a 30 minutos y también con inyección conjuntival, congestión nasal, edema, etc. No tiene predilección por género, se inicia en adultos, aunque hay casos descritos en niños, y curiosamente responde a la indometacina, que es un AINE, pero este tipo de dolores de cabeza, sin saber muy bien por qué, responden de manera total a la indometacina. Y luego tenemos la tercera versión de este tipo de dolores de cabeza, que son el SUNT o el SUNA, dependiendo de si tienen o no inyección conjuntival, y que son por lo menos 20 ataques, o sea, también son frecuentes, y duran unos pequeños segundos, como punzadas únicas que pueden ser en serie o en un patrón de dientes de sierra, o sea, que aparezcan varias, y pueden llegar a durar de un segundo a un par de minutos o unos minutos. Lo que les comentaba, una se acompaña de inyección conjuntiva de lagrimeo, el SUNT, y el SUNA no, pero bueno, básicamente son iguales, ¿vale? Y es importante de diferenciar de la neuralgia del trigémino. Este tipo del SUNT y el SUNA no tienen un periodo refractario. El punto gatillo de la neuralgia del trigémino sí tiene un periodo refractario. Y este es un pequeño vídeo para que vean simplemente cómo es este dolor. ¿Ven? Ahora le está dando un ataque al paciente. En este caso es un SUNA. Es un SUNA. Y le obliga a bajar el párpado. Y con lagrimeo, caída del párpado y enrojecimiento de la zona. ¿Ven el lagrimeo? Esto es algo muy característico. Ay, perdón, yo lo he estado viendo en directo. Ustedes, bueno, no se ve. Se lo subo a la plataforma entonces. Vale, pues les subo el vídeo a la plataforma, ¿vale? Al Moodle. Les voy a subir de este tema. Es un tema que se pasa muy por encima, pero es importante. O sea, yo me quedaría con cuestiones concretas para que tengan una utilidad clínica. Una es que tenemos que tener cuidado con los actos quirúrgicos que hacemos. Obviamente siempre lo tenemos, pero ¿por qué? Porque podemos causar un daño en estructuras nerviosas. La región oral y maxilofacial es una región con una gran densidad de estructuras nerviosas. Con lo cual tenemos que tener especial cuidado con nuestros actos quirúrgicos. Si notamos la presencia de dolor, por ejemplo, tras la colocación de un implante y tenemos un daño franco en una estructura nerviosa, tenemos que quitar el implante y dar corticoides. Y si se acompaña a alteraciones sensitivas, tenemos que intentar evaluar esas alteraciones sensitivas. Y para ello podemos utilizar, y si quieren, yo creo que o sea, vamos a repasar todo lo que hemos visto hoy, pero igual, de manera más útil, la semana que viene les voy a colocar con imágenes cómo podrían hacer ustedes una exploración sensitiva y les voy a dar una hojita que pueden utilizar en clínica si tienen algún paciente pues que no nota parte del mentón, que no nota parte de la lengua, para intentar tener un registro objetivo de esas alteraciones sensitivas si vamos a plantear un tratamiento en esos pacientes.
o simplemente para valorar la evolución. La mayor parte de los pacientes que tienen alteraciones sensitivas normalmente son reversibles, pero para ello tenemos que ir evaluando al paciente a lo largo del tiempo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sobre el síndrome de boca ardiente. El síndrome de boca ardiente es un dolor de carácter neuropático que se caracteriza por la presencia de ardor, escozor percibido en la mucosa oral, que afecta principalmente a mujeres en edad perimenopáusica y que tiene una gran comorbilidad con cuadros psicoemocionales, básicamente ansiedad, estrés, depresión. El manejo es complejo, pero se hace a través de benzodiazepinas, como en el caso del clonazepam, o a través de capsaicina, o a través de algún otro tipo de fármaco. Pero es importante señalar que en muchas ocasiones se consigue la misma efectividad con tratamientos farmacológicos que instruyendo al paciente, dándole herramientas para que gestione mejor sus síntomas dolorosos. Y por último, simplemente comentar que luego tenemos unos cuadros de dolores de cabeza, que se llaman cefaleas, que se caracterizan por enrojecimiento del ojo y lagrimeo, que nos puede venir el paciente porque piense que puede ser un dolor odontógeno y que tenemos que saber diferenciar para no ser un tratamiento innecesario de estos pacientes. ¿Vale? Les subiré toda la información a la plataforma para que puedan tener acceso a ella y puedan complementar todo lo que vamos viendo. ¿Vale? Y la semana que viene lo que haremos será, les hablaré un poquito de exploración sensitiva antes de ver los casos. Les dejaré luego, cuando terminemos la clase, la hojita para que ustedes la puedan descargar y la puedan utilizar en clínica sobre cómo hacer un registro de alteraciones sensitivas. Y luego veremos casos que puedan servir de repaso de todas las patologías que hemos ido viendo. ¿Vale? ¿Les parece bien? Vale, perfecto. ¿Dudas, cuestiones, cosas que quieran comentar sobre lo que hemos visto en el día de hoy? Ha sido un tema un poquito diferente. Vale, perfecto. Como les comento, les subiré varios documentos en español, otros en inglés. Yo creo que no tendrán mucho problema, pero si tienen cualquier cuestión me dicen, ¿vale? Muy bien. Pues nada más. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la semana que viene. A ver si la doctora María Prieto puede estar también. Me ha dicho que le gustaría estar para, pues también para estar en en el último día. No sé si al final podrá estar o no, pero bueno, en cualquier caso, estamos en contacto a través del email y al final la tecnología afortunadamente hace que no tengamos por qué perder el contacto una vez que terminemos las sesiones. Nada más. Sí, la próxima, Loreto nos pregunta si es a la misma hora. Yo creo que sí. Por mi parte no hay problema en que sea a la misma hora, si a ustedes les parece bien. Como ustedes comenten. Es la última, Natalia, es la última de la parte que damos la doctora María Prieto y yo. Luego queda finalmente unas últimas sesiones que da el doctor Enrique Sierra de aspectos radiológicos. No es que sea la última del diplomado, sino que es de esta parte más de patología de la mucosa y de patología de glándulas salivares. Luego ya pasaremos a la parte de patología ósea. Pero como yo, o sea, en el sentido de que es mi última clase en ese sentido, ¿vale? Luego igual estaré por aquí en alguna de las sesiones de Enrique, pero ya pues será él el que lleve la batuta y la parte activa. Muy bien. Pues nada más.
si por algún casual quieren comentar algún aspecto concreto de aquí a la semana que viene, me pueden enviar un email sin ningún tipo de problema y lo preparamos pues para que les sea de mayor provecho, ¿vale? Si no, no se preocupen que nosotros tenemos casos y tenemos cuestiones para poder repasar. Pero si por algún casual algún tema consideran ustedes que se quedó un poco complejo o algún aspecto que quieran, oye, pues de esto no hablamos o de esto sí, pues sin problema se aborda y no hay problema. Muy bien. Pues nada más, muchas gracias a ustedes. Bueno, Enrique, ya te veo ya por aquí ya. Sí, muchas gracias, Javier. Perfecto. Muy bien. Nos vemos la semana que viene. Chao. La semana. Bye.